Hola, bienvenidos a este video hecho para la materia de enseñanza del español como segunda lengua. Mi nombre es Mariela Hernández Robles y soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en enseñanza de lenguas. En este video les voy a hablar sobre el uso adecuado de los acentos en el idioma español, ya que en mi opinión algunas veces se deja de lado este tema cuando se enseña una lengua en la que se utilizan los acentos, y creo que esto no debería de pasar, ya que cuando queremos dar o se recibe un mensaje y no se usa de manera adecuada los acentos, se puede crear una confusión. Entonces, a continuación vamos a comenzar con la presentación de este tema. Comenzando con nuestra presentación, podemos ver que el tema de este video es acentuación en el idioma español. Y para este tema resulta indispensable saber sobre la sílaba tónica. ¿Qué es la sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella en donde se hace mayor énfasis en el momento de la pronunciación de una palabra. Es aquella a la que le añadimos un tono adicional. Y pues cuando hablamos siempre hay palabras que contienen un tono más alto que las demás. Y todas las demás sílabas de las palabras se consideran átonas, lo que quiere decir que tienen un tono menos fuerte que la sílaba tónica. Esta sílaba es la que distingue palabras en el lenguaje escrito en donde no se pueden escuchar la pronunciación. Ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos de lo que es la sílaba tónica. La primera palabra es queso. Podemos ver que consiste de dos sílabas, y la primera es la que resulta con una entonación más fuerte. Queso. La tercera es cartelera. Podemos ver que contiene 4 sílabas y la que tiene más entonación es le, cartelera. La última palabra es pared, la cual contiene 2 sílabas, y podemos observar que la última sílaba es la que tiene mayor entonación, pared. Resulta más sencillo distinguir las sílabas si las separamos en escrito de esta manera. Para que quede un poco más comprendido este tema, hay una actividad. Las instrucciones son: pon pausa al video, toma el tiempo que necesites, escribe las siguientes palabras en tu cuaderno, separa las sílabas y marca con un color de diferente la sílaba tónica de cada palabra. Y hay una pequeña nota: lee cada palabra en voz alta para que reconozcas con más facilidad la sílaba tónica. Ahora tienen que ponerle pausa a este video y hacer esta actividad. Vamos a ver cómo les fue con esta actividad. La primera palabra que tenemos es perro. Podemos ver que está dividida en 2 sílabas y que la sílaba tónica es P, perro. La siguiente palabra es color. E igualmente está dividida en 2 sílabas, solamente que aquí la sílaba tónica recae en la última sílaba, color. Amarillo. Esta está dividida en 4 sílabas y vemos que la sílaba tónica recae en ri, amarillo. Caracol. Esta palabra está dividida en 3 sílabas y la sílaba tónica recae en la última sílaba, caracol. Después tenemos la palabra celular, que igualmente está dividida en 3 sílabas y la sílaba tónica recae en la última, celular. Después tenemos la palabra internet y también está dividida en 3 sílabas e igualmente la sílaba tónica recae en la última sílaba. También debemos saber que existen diversos tipos de acentos, y en esta presentación nos vamos a enfocar a 2 tipos de acentos: el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico es el tipo de acento que solamente se pronuncia y no lleva signo gráfico sobre la sílaba acentuada. Es básicamente la sílaba tónica. Tenemos 2 ejemplos: barco y candelabro. Barco está dividida en 2 sílabas y la sílaba tónica es bar. Candelabro está dividida en 4 sílabas y la sílaba tónica es la.
Después tenemos el acento ortográfico y este es una rayita y aquí podemos ver cómo la rayita denominada tilde que se escribe sobre la vocal de la sílaba acentuada. Ejemplos: helicóptero, lápiz y símbolo. Podemos ver que helicóptero está dividida en 5 sílabas y la sílaba tónica es cop, y podemos verlo porque tiene la tilde. La segunda palabra es lápiz y está dividida en 2 sílabas y la sílaba tónica es la, y podemos ver que también tiene la tilde. Y la tercera palabra es símbolo, dividida en 3 sílabas, la sílaba tónica es sim, y también podemos observar que tiene la tilde arriba de la i. Para saber cuál es la manera correcta de acentuar las palabras, vamos a ver el siguiente tema, que es el de las reglas de acentuación. Estas se dividen en 4 reglas: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y primero vamos a ver las agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba y solo llevan tilde cuando terminan en vocal N o S, como en las siguientes palabras, que son café, dividida en 2 sílabas y la sílaba tónica recae en la última. Como termina en vocal, se tiene que poner la tilde en la E. Después tenemos la palabra razón, 2 sílabas, la sílaba tónica recae en la última sílaba y vemos que termina en N, por lo que añadimos la tilde. La última palabra, educación, está dividida en 4 sílabas, la sílaba tónica recae en la última sílaba y al igual que la anterior, termina con N, por lo que añadimos la tilde. Tenemos una pequeña nota que dice: términos como pared o reloj, por más que no lleven el acento ortográfico como los otros ejemplos, poseen también sílabas tónicas, ya que tanto en la sílaba red de pared y log de reloj existe un énfasis de la voz en la pronunciación, lo que veníamos ya viendo que se refiere a la sílaba tónica. Tenemos otra actividad para practicar lo que son los acentos en las palabras agudas. Las instrucciones son: pon pausa al video, toma el tiempo que necesites, subraya la sílaba tónica y agrega la tilde donde corresponda, si es que la necesita, porque en estas palabras hay algunas que no necesitan el acento. Ahora pon pausa a tu video y haz esta actividad. Ahora vamos a ver cómo te fue en esta actividad. La primera palabra son 2 sílabas, cajón. Vemos que la sílaba tónica recae en la última sílaba y como termina en N, como lo dice la regla, se debe acentuar. Y queda así, cajón. La segunda palabra es ratón, muy parecida a la anterior. La sílaba tónica recae en la última sílaba, termina en N, por lo que la acentuamos. Después tenemos comí, es un verbo en pasado, por lo que la sílaba tónica recae en la última y como es vocal, también se acentúa. Tenemos la palabra celular. Vemos que la sílaba tónica recae en la última sílaba, pero como no termina en N, S o vocal, no se acentúa. Después tenemos la palabra corazón. Vemos que la sílaba tónica recae en la última sílaba, termina en N, por lo que debemos acentuarla. Tenemos otra palabra aguda que no se acentúa ya que termina en L. Después tenemos francés. Es una palabra de 2 sílabas, la sílaba tónica recae en la última y como sí termina en S, debemos acentuarla, francés. Ahora vamos a continuar con la siguiente categoría, que son las palabras llanas o también conocidas como graves. Estas son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la penúltima y llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Son lo contrario a las palabras agudas.
Aquí tenemos tres ejemplos. El primer ejemplo es lápiz, donde la sílaba tónica es la penúltima y como termina en Z se tiene que acentuar, al igual que cárcel, que es la sílaba tónica la penúltima y termina en L. La siguiente es difícil, igualmente la sílaba tónica está en el penúltimo lugar y termina en L, por lo que también se debe acentuar. Tenemos una nota que dice, otros ejemplos como fruta, oso o Argentina, aunque no poseen acento ortográfico, tienen una sílaba tónica en el penúltimo lugar. Para practicar este tema vamos a hacer la siguiente actividad. Las instrucciones son, pon pausa al video, toma el tiempo necesario, subraya la sílaba tónica y agrega la tilde donde corresponda. Hay palabras agudas y graves. Indica a qué regla pertenece cada palabra. Ahora debes ponerle pausa a tu video y hacer esta actividad. Ahora vamos a ver cómo te fue en esta actividad. La primera palabra es una palabra aguda, ya que la sílaba tónica está en la última sílaba y como termina con vocal se tiene que acentuar. La siguiente palabra es López y es una palabra grave, por lo que debemos acentuar en la penúltima sílaba y porque termina en Z. La siguiente palabra es túnel, igualmente es una palabra grave y como termina en L se debe de acentuar. Después tenemos la palabra bebé y es aguda y como termina en vocal la debemos acentuar. Después tenemos la palabra azúcar, que es una palabra grave y como no termina en NS o vocal debe ser acentuada. Después tenemos la palabra González, que igualmente es grave y como termina en Z debemos acentuarla. La última palabra es una palabra aguda y es la palabra camión y como termina en N debe ser acentuada. Ahora vamos con la siguiente categoría, que son las palabras esdrújulas. Estas palabras son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima y, al contrario de lo que sucede con las palabras agudas o labianas, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Aquí tenemos tres ejemplos. Mecánico. Podemos ver que la palabra mecánico está en el antepenúltimo lugar, por lo que se acentúa, al igual que las otras dos, lágrima y médico. Y como dice la explicación, terminen en la vocal o letra que sea, debe ser acentuada. Tenemos otra actividad para practicar las siguientes categorías. Instrucciones. Pon pausa al video, toma el tiempo en el que necesites, subraya la sílaba tónica y agrega la tilde donde corresponda. Hay palabras agudas, graves y esdrújulas. Ahora debes ponerle pausa a tu video y realizar esta actividad. Ahora vamos a ver cómo te fue con esta actividad. La primera palabra es césped. Es una palabra grave y termina con D, por lo que esta palabra debe ser acentuada. Después tenemos informática. Esta es una palabra esdrújula y recuerden que todas las palabras esdrújulas se acentúan. Después tenemos la palabra pájaro, que igualmente es una palabra esdrújula y se debe acentuar ya que la sílaba tónica está en la antepenúltima. Después tenemos camarón. Esta es una palabra aguda y como termina en N debe ser acentuada. Después tenemos la palabra mármol, que es una palabra grave y como no termina en N, S o vocal debe ser acentuada. Después tenemos la palabra química, que es una palabra esdrújula y debe ser acentuada en la antepenúltima sílaba. Después tenemos clásico, que igualmente es una palabra esdrújula y aquí está la respuesta, clásico. Ahora continuaremos con la última categoría, que son las palabras sobre esdrújulas. Estas palabras
llevan la sílaba tónica antes del antepenúltimo lugar. En la mayoría de los casos, dichas sílabas se escriben con tilde. Sin embargo, existen algunas excepciones como por ejemplo, evidentemente. Aquí lo que tenemos que hacer es irnos a la raíz de la palabra, que en este caso sería evidente. Entonces, la palabra evidente es una palabra grave y sabemos que las palabras grave, si terminan en vocal, no deben acentuarse. Entonces es por esto que evidentemente no se acentúa. Solo llevan tilde las sobresdrújulas que derivan de adverbios si los adverbios mismos tienen tilde, como rápidamente. Aquí podemos ver que la palabra de raíz es rápido. Entonces esta palabra sí lleva acento porque es una palabra esdrújula. Después tenemos quítamelo y luego cómpratelo, que como podemos ver están en el antepenúltimo lugar y es por esto que son sobresdrújulas. Ahora tenemos la última actividad de este video. Instrucciones: pon pausa al video, toma el tiempo necesario, subraya la sílaba tónica y agrega la tilde donde corresponda. Hay palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, de todas las categorías. Indica a qué regla pertenece cada palabra. Ahora tienes que ponerle pausa a este video y hacer la actividad. Ahora vamos a ver cómo te fue en esta actividad. La primera palabra es último y es una palabra esdrújula, por lo que todas las palabras esdrújulas se deben acentuar. La siguiente palabra es cántaselo y es una palabra sobresdrújula y todas las sobresdrújulas se acentúan a menos que sea como la excepción que vimos en el ejemplo pasado. Después está fácilmente e igualmente es una palabra sobresdrújula y como termina en mente debemos irnos a la raíz de la palabra que es fácil. Entonces la palabra fácil es una palabra grave y como termina en L debe ser acentuada. Después tenemos alegro y esta palabra es una aguda y como termina en O sea en vocal, debe ser acentuada. Después tenemos la palabra hábil, que es una palabra grave y como termina en L debe ser acentuada. Pues tenemos corrígemelo, es una sobresdrújula y aquí está como la debemos acentuar, corrígemelo. Luego está cómpramelo, que es una palabra igualmente sobresdrújula y aquí está como debe ser acentuada, cómpramelo. Con esta actividad cerramos el tema de los acentos en el idioma español y les recomiendo mucho seguir practicando y haciendo este tipo de actividades para que así las reglas de acentuación puedan quedar más reforzadas. Y bueno, con esto concluimos el video. Muchas gracias por verlo.